hoy vamos a continuar viendo los siguientes temas de nuestro libro. A ver, si tú observas las siguientes imágenes, tú puedes decir ahí, mira, a mí tengo ahí un círculo, un cuadrado, de repente por ahí tengo un triángulo, pero ¿qué tienen en común esas tres imágenes? Que todas tienen diferentes ángulos. Mira, aquí las manecillas del reloj, acá va a formar un ángulo. Por ejemplo, en este marco de la puerta, acá tienes ángulos. En estas figuras tienes ángulos. En este sillón, acá puedes tener un ángulo, acá tienes otro ángulo, otros ángulos, ¿sí o no? Entonces, nosotros, nuestra vida diaria, también tenemos bastantes ángulos, ¿correcto? Entonces, el tema de hoy es, ya lo has adivinado, ángulos. Vamos a ver en ángulos. Vamos a ver nuestra definición. Dice que es un ángulo. Clasificación de los ángulos. Se clasifican según su medida, según la función de sus lados y según la suma de sus medidas. Entonces, estos temitas son los que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Empecemos entonces, rápidamente. A ver, la definición. Definición de un ángulo es aquella figura geométrica formada por dos rayos que tienen un mismo origen. A dichos rayos se le denomina lados y el origen común se le denomina vértice. ¿Correcto? Ahí lo tienes. ¿Correcto? Los elementos, los lados, acá tienes el lado A, el lado OB, el vértice O. Y tienes el ángulo AOB. Mira, con esta figurita de aquí se denomina el ángulo. Y si yo quiero hablar de la medida de un ángulo, le pongo la letra M delante. Y tengo que la medida del ángulo AOB es igual a teta. ¿Correcto? Acá está. Vendría la medida del ángulo AOB. ¿Correcto? Entonces, esto te acuerdas rápidamente lo que es un ángulo. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar qué es la bisectriz de un ángulo. Ya te debes acordar el término bisectriz. Dos, sectriz, sectores, ¿no? Entonces, la bisectriz de un ángulo es aquel rayo ubicado en la región interior del ángulo que lo parte el ángulo en ¿quién? En dos partes iguales, en dos ángulos iguales, ¿ok? Entonces, ahí tienes, mira. Saca el ángulo AOB y acá tienes la bisectriz OB. Y lo ha dividido el ángulo AOB en dos sectores iguales, en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces, ahí tienes la bisectriz del ángulo B. De tal manera que el ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POB. Esa es bisectriz. No te olvides, bisectriz, dos partes iguales del ángulo. Veamos algunos cuantos ejemplos. A ver. Dice, si OC es bisectriz del ángulo BOD, además la medida del ángulo AOB es igual a 20, la medida del ángulo AOD es igual a 80, calcula la medida del ángulo AOC. A ver, gráficamente lo tienes ahí, ¿no? ¿No? AOB, BOC, COD, ¿no? Además, la medida del ángulo AOB es igual a 20, ¿no? Y la medida del ángulo AOD es igual a 80. Y calcula la medida del ángulo AOC. Ahí lo tienes, la explicación, ¿no? Mira, OC es bisectriz. Acá tenemos OC es bisectriz, ¿correcto? OC es bisectriz, ¿no? Entonces decimos que OC es bisectriz, entonces acuérdate que este ángulo, lado BOC, va a ser igual al ángulo CO de BOC, es igual al ángulo de 80, 20. Entonces, ¿qué puedes decir ahí? Que la suma de estas pequeñas partes, ¿a qué va a ser igual? A 80. Entonces, 2 alfa más 20 es igual a 80 y alfa tiene 30. Como te pedía la medida del ángulo AOC, o sea que tú tendrías que sumar, ¿no? 20 más alfa. ¿Y cuánto valía alfa? 30. Por lo tanto, la medida del ángulo AOC es igual a 50. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos, vamos viendo ahora. Vamos a ver la clasificación de los ángulos. ¿Cómo yo voy a clasificar a los ángulos? Según su medida. ¿Te acuerdas? Es igual un ángulo agudo, y un ángulo agudo es aquel ángulo que es mayor que 0 grados y menor que 90. Tienes el ángulo recto, cuya medida del ángulo es igual a 90. Y el ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor que 90, pero menor que 180. ¿Correcto? Ángulo llano, ángulo que mide
180 grados. Acá tienes dos tipos de ángulos, el ángulo no convexo y el ángulo convexo. Un ángulo no convexo es cuyas medidas es mayor que 180 y menor que 360. Un ángulo convexo es aquel ángulo cuya medida es mayor que 0 grados, pero menor que 180. ¿Correcto? Y el ángulo de una vuelta es aquel ángulo que vale 360 grados. Ahora, según la posición de sus lados, ¿cómo pueden ser esos ángulos? Pueden ser ángulos adyacentes. ¿Ya? Dos ángulos son adyacentes si uno está a continuación del otro. O sea, estos ángulos están pegaditos, ¿correcto? Si están pegaditos, se llama que son ángulos adyacentes. ¿Ok? Ángulos consecutivos. Uno a continuación del otro. Uno a continuación del otro. Entonces tienes ahí ángulos consecutivos, ¿correcto? Finalmente, ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Se dice que son iguales, tienen la misma medida. Veamos algunos cuantos ejemplos. Dice, los ángulos consecutivos AOB y BOC se cumple que la medida del ángulo BOC es igual a 48, la medida del ángulo AOC es igual a 4 veces la medida del ángulo AOB. Calcula la medida del ángulo AOB. Ok, ahí tienes tu gráfica. Tienes el ángulo AOB, BOC. La medida del ángulo AOB me decía que medía 48, perdón, BOC medía 48, y la medida del ángulo AOC, o sea, el ángulo grande, es igual a 4 veces la medida del ángulo AOB. ¿Cuánto vale AOB? X. Aquí está. ¿Cuánto vale AOB? Aquí está el ángulo X. Entonces el ángulo AOC vale 4X. ¿Correcto? Por definición, la medida del ángulo AOB vale X, que es lo que nos está pidiendo calcular. Del dato, tú tienes que la medida del ángulo grande, AOC, es igual a ¿quién? A 4 veces la medida del ángulo AOB, de lo que seríamos ahí 4X. Entonces, en la figura, 4X, ¿a qué es igual? A X más 48. Resolvemos y nos queda que X es igual a 16. ¿Listo? A ver, vamos a ver la clasificación ahora por la suma de sus medidas. Esto es muy importante que tener. Tenemos ahí ángulos complementarios. Decimos que dos ángulos son complementarios si es que suman 90 grados. Si la suma de dos ángulos son iguales a 90 grados, entonces dichos ángulos son complementarios. ¿Correcto? De ahí yo puedo decir que el complemento de un ángulo es igual a 90 menos dicho ángulo, o lo que le falta al ángulo para llegar a 90. ¿Correcto? Acuérdense esa palabra, complemento. Ángulos suplementarios. Decimos que dos ángulos son suplementarios si es que suman 180 grados. ¿Correcto? Dos ángulos son suplementarios si suman 180 grados. Es decir, entonces, por lo tanto, el suplemento de un ángulo es lo que le falta a dicho ángulo para llegar a 180 o 180 menos dicho ángulo. Entonces, no te olvides, tenemos ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Entonces, el complemento de un ángulo es 90 menos el ángulo y el suplemento 180 menos dicho ángulo. Veamos unos cuantos ejemplos, pero antes de empezar, tú tienes que tener en cuenta esto. ¿Ya? Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Y también debes tener en cuenta lo siguiente. Si yo quiero descomponer 35 grados, por ejemplo, con minutos, ¿qué voy a decir? A 35 grados le voy a quitar un minuto, es decir, me quedará, a 35 grados le voy a quitar un minuto. Me queda 34 grados, 60 minutos. Y si este minuto le quiero quitar un minuto para convertirlo a segundos, tengo 34 grados, 59 minutos, 60 segundos, ¿ok? Listo. Pues con esto vamos a ver algunos cuantos ejemplillos. Me dice, complemento 37. Listo, complemento. Entonces, ¿quién será? 90 menos 37. Y eso me da 53 grados, ¿correcto? Me dice, calcula el complemento de 62 grados menos 27 minutos.
será 90 grados menos 62 grados, 27 minutos. Dicho, como yo no puedo restar grados con minutos, entonces lo transformo. 90 grados será lo mismo que decir 89 grados, 60 minutos, y eso es menos 62 grados, 27 minutos. Restamos minutos con minutos y grados con grados. Y nos da 27 grados, 33 minutos. ¿Correcto? Si tú quieres restar complemento de 10 grados, 45 minutos, 35 minutos, hacemos el mismo procedimiento. Es decir, este 90 grados tendría que transformarlo con minutos y con segundos, ¿correcto? Y te queda 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Menos 10 grados, 45 minutos, 35 segundos. ¿Qué restamos primeros? Los segundos, luego los minutos y finalmente restas los grados. ¿Listo? Y ahí tienes la respuesta. 79 grados, 14 minutos, 25 segundos. Acá es minutos. Minutos es ahí. ¿Listo? De la misma manera, vas a calcular los suplementos. Suplemento 135. Si es suplemento, ¿cuánto me falta para llegar a 180? O sea, 180 menos 135 y te da 45. De la misma manera, si tienes suplemento de 120 grados, 36 minutos, será 180 grados menos 120 grados, 36 minutos. Entonces lo transformamos a segundos. 179 grados, 60 segundos menos 120 grados, 36 minutos y te da 59 grados, 24 minutos. Igual, si tienes segundos, suplemento de 80 grados, 18 minutos, 46 segundos. Entonces será 180 grados menos 80 grados, 18 minutos, 46 segundos. Lo transformamos a minutos y segundos. La respuesta te queda 99 grados, 41 minutos, 14 segundos. ¿Ok? Entonces, acuérdate bien claro cómo hacemos la transformación. Siempre vamos quitando un grado, 60 minutos, y un minuto, 60 segundos. ¿Ok? Listo. Continuamos entonces. Vamos a ver los siguientes problemas. Para que tú ya pases a hacer la actividad de tu libro. Dice, si OM es bisectriz del ángulo AOB, calcula el ángulo teta. Acuérdate que era bisectriz el segmento que divide el ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, tú ya debes darte cuenta. Si AOB, ¿no? OM es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, este ángulo de aquí, ¿cuánto también va a valer? 48. ¿Correcto? Veamos lo que nos dice. Es que la medida del ángulo AOC es igual a 5 teta. Entonces, del dato tú tienes que la medida del ángulo AOC es igual a la medida del ángulo AOM, perdón, aquí es M, AOM más MOB más BOC. Entonces, la figura tienes, entonces, ¿qué valor? ¿Cuánto vale AOC? 5 teta. AOM, 48. MOB, 48. BOC, teta. Teta está sumando, pasa restando y te queda 4 teta es igual a 96 y finalmente teta es igual a 24. ¿Correcto? Muy bien. Mira, la siguiente figura. Calcula el valor de beta en el gráfico mostrado. ¿Listo? ¿Lo tienes? Entonces, veamos. ¿Cuánto vale el ángulo AOD? Todo este ángulo AOD, correcto, vale 180 grados porque es un ángulo llano. Entonces, tú sabes que la medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC más el ángulo COD. ¿Correcto? Entonces, tú tienes que 180 grados es igual a 38 más beta más 64. Entonces, queda 180 menos 102 es igual a beta y finalmente beta es igual a 78. ¿Ok? Continuamos entonces. Te dejo para ti estas dos